Buen día. Mi nombre es Mauricio Perkovich, soy profesor adjunto en la cátedra de otorrino y bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las patologías de oído que habitualmente nos enfrentamos en la clínica diaria, ya sea de los médicos generales o mismo de nosotros como especialistas. Este, esta parte es un complemento de lo que se habló en la charla anterior o que habló el profesor, que es la patogenia o la fisiología de la audición, que básicamente entendiendo la anatomía y la fisiología y cómo funciona el oído, uno entiende luego las enfermedades. O sea que es muy importante entender cómo funciona el oído normalmente. Bueno, como un repaso, todo lo que es el oído está en el hueso temporal. El hueso temporal tiene la característica de ser un hueso que en una parte es plana, o sea, en esta parte que es la escama, que es la parte más planita, más débil del hueso, y una parte donde viene esponjosa, donde se encuentra lo que es la punta de la mastoides, que es esta que nos tocamos debajo de la oreja. Bien. Y el conducto auditivo externo está ubicado entre medio, en lo que se llama hueso timpanal, ya que tiene tres porciones: la escama, la porción mastoidea y el hueso timpanal, donde está el conducto auditivo. O sea que lo importante, en primer concepto grande, es que el oído no es solamente el conducto auditivo y el hueso timpanal donde está ubicado, sino que es todo el temporal. O sea que las patologías del oído van a afectar no solo a este sector, sino que también a este de la mastoides. En este sector no es un hueso plano, o sea que no va a haber demasiadas complicaciones, salvo las fracturas y los traumatismos. Bien, o sea que es importante ese concepto inicial. Bien, esta es la apófisis cigomática, que se continúa luego con el malar, donde se fractura con los traumatismos habitualmente, en los golpes de puño, por ejemplo. Bueno, esto es otra visión del hueso temporal. Un hueso temporal izquierdo con un conducto izquierdo mirado de adelante, con los sectores que hablábamos hoy: el conducto auditivo, la punta de la mastoides, la escama, bien, y mirado desde el lado de adentro. El lado de adentro, si lo miramos de adentro, lo que tiene fundamental es esta porción, que se llama peñasco, donde está ubicado el oído interno. El oído interno, si el profesor les habló, es como un caracol que da unas vueltas, 2,5 vueltas, y los conductos semicirculares, que son tres y se encargan de transmitir información vestibular periférica. Y por dentro hay unas piedritas denominadas otoconias que se movilizan según la orientación de la cabeza en una determinada posición, que eso es otra charla. Bien, esta foto básicamente es para ilustrar lo que es el hueso por dentro. Esto es un material cadavérico, un hueso seco, o sea, un cadáver seco. Esta parte es el conducto auditivo externo, que se ve en el fondo, la caja timpánica de un hueso, obviamente, y todo esto es lo que es el sector más de atrás, lo que es la mastoides. Todo esto es la mastoides con celdas que están todas abiertas y donde se observan en el fondo de la cavidad esta lo que son los conductos semicirculares. Este es el conducto posterior, este es el lateral, este es el superior. O sea que esta es la estructura vestibular y el nervio facial, que va a pasar en esta rama, que es la tercera porción, y se va a ir hacia la caja timpánica, se va a ver por acá. O sea que hay una estrecha relación en lo que es el oído, el nervio facial y el sistema vestibular periférico. O sea que también, como concepto importante, cualquier infección, inflamación o patología crónica de este sector puede provocar o una parálisis facial o un síndrome vestibular periférico, que es muy frecuente en la clínica diaria. Bien, este es el techo o la parte más superior del oído, o sea que por encima está la fosa media con las meninges. O sea que también cualquier infección que orade o que lastime lo que es el techo del oído
va a provocar, puede provocar una meningitis o un absceso, una colección de pus en lo que es la fosa media, ¿bien? Un poquito más de repaso de anatomía. El oído externo, que está compuesto por lo que es el pabellón auricular, el conducto auditivo, que básicamente es piel. El conducto auditivo tiene un sector cartilaginoso y un sector óseo, y revestidas ambos de piel. La piel del conducto auditivo externo es una piel muy particular. Es como piel del resto del cuerpo porque presenta una descamación que es cada tantos días, y esa descamación se va autolimpiando, o sea que el oído es autolimpiante, no hay necesidad de hacerse lavados ni limpiarse demasiado porque el oído fisiológicamente se limpia solo. El pabellón auricular también es piel, que reviste cartílago, o sea que este cartílago se continúa con este cartílago auditivo externo y luego con la parte ósea. ¿Qué funciones tiene el pabellón auricular? El pabellón auricular direcciona el sonido, amplifica el sonido. ¿Qué pasaría si no tuviéramos pabellón auricular? Y bueno, nos sería difícil orientarnos en la dirección de dónde viene el sonido y escucharíamos menos porque hay menor amplificación. Todo el sonido que viene del medio externo va a canalizarse en un conducto muy pequeño, o sea que la función del conducto auditivo externo es también de amplificación, ¿bien? Porque es un sector que es más estrecho. El conducto auditivo externo tiene ciertas orientaciones, no es un conducto derecho, sino que presenta curvaturas. Presenta una curvatura que es anteroposterior y superinferior, o sea que si uno lo mira derecho sin rectificar el conducto es levantar el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás, y el conducto ahí queda derechito para poder verlo. O sea que otro concepto importante para hacer una otoscopía y mirar el tímpano, que es lo que creemos habitualmente, tenemos que rectificar el conducto por esas curvaturas. Bien, entonces hay que retraer el pabellón hacia atrás y hacia arriba. En continuación, con el oído externo está el oído medio. El oído medio está compuesto por la membrana timpánica y la cadena osicular. La cadena osicular está compuesta a su vez por tres huesitos, el martillo, el yunque y el estribo, en continuidad con el tímpano, o sea que el sonido entra por el conducto auditivo, provoca la vibración de la membrana timpánica y de los huesitos del oído, y esta vibración se comunica o traduce la energía mecánica en eléctrica a nivel de la cóclea. Por tanto, la energía mecánica que aquí aparece o que aquí se presenta se traduce posteriormente en energía eléctrica. Bien, y es la transmisión de sonido. ¿Para qué sirve o qué utilidad tiene la cadena osicular y la membrana timpánica? Básicamente también de amplificación, amplifican el sonido. Según la frecuencia auditiva, es la vibración que provoca a nivel de la cadena osicular y va a amplificar esas ondas sonoras hacia el oído interno. ¿Qué es la característica de la caja timpánica? Es que haya aire, ¿bien? El aire entra por lo que es la trompa de Eustaquio. O sea que cualquier patología a nivel de la trompa de Eustaquio va a provocar va a repercutir a nivel del oído medio y en la movilización de la cadena osicular, por tanto va a provocar una alteración en la transmisión de sonido, ¿bien? Por tanto, todas las patologías de la cadena osicular provocan una alteración en la transmisión y una hipoacusia de transmisión de sonido, ¿bien? Es muy frecuente las patologías de rinosinusales con alteración de la trompa de Eustaquio. Por ejemplo, la rinitis alérgica puede provocar edema de este sector y edema de la caja timpánica, con lo cual se traduce en una hipoacusia de transmisión. Por ejemplo, cuando estamos resfriados, con mucha obstrucción nasal, uno siente que el oído empieza a taparse. Bueno, esa es la hipoacusia de transmisión. ¿Okay? Lo mismo, si metemos un dedo en el conducto auditivo externo, vamos a generar una hipoacusia de transmisión. No se transmite sonido. Como conclusión, las patologías a nivel del oído externo y del oído medio provocan una hipoacusia de transmisión. ¿Bien?
La parte más distal es la de el oído interno. El oído interno, si lo dividimos en dos sectores, es el sector coclear, que es la cóclea que hablamos hoy, el sector vestibular con los conductos semicirculares, y uno se encarga de la audición, otro se encarga de el estímulo vestibular periférico, ¿bien? Y transmiten su información a nivel de los nervios, el nervio coclear, los nervios vestibulares, que son dos, y entre medio va el nervio facial. Por tanto, el paquete es de 4 nervios que sale por el conducto auditivo interno hacia el cráneo, ¿bien? Una foto ilustrativa de esto también, lo mismo, acá está más pronunciada la curvatura que les hablaba hoy, por tanto es importante la rectificación del conducto para poder observar la membrana timpánica. Estas curvaturas son importantes por el hecho de que no permiten la entrada directa de elementos, protege el tímpano. Uno cuando tiene un traumatismo a nivel de conducto auditivo se lesiona generalmente este sector de la piel y es difícil lesionarse el tímpano por un traumatismo directo, por meterse algo dentro del oído, por ejemplo. Entonces los sangrados en general son por lesiones a nivel del conducto auditivo externo. Otra cosa importante que no mencioné hoy, que el profesor ya les debe haber mencionado, es que esta piel del oído es muy sensible a los cambios de temperatura, es muy sensible a la entrada excesiva de agua. Es una piel que tiene muchas glándulas sudoríparas, que tiene muchas glándulas sebáceas productoras de cera, y se protege, la cera protege, lubrica todo el conducto y la protege de la colonización de bacterias y de las infecciones. O sea que sacarse la cera de forma habitual lo que hace es provocar un daño a nivel del oído, ¿bien? Bueno, lo mismo de hoy, el martillo, el yunque y el estribo se movilizan para transmitir sonido hacia el oído interno, y ese sonido en forma de ondas mecánicas se traducen en ondas eléctricas en este sector a través del nervio auditivo. Importante la trompa de Eustaquio, como decíamos hoy, muy importante para la ventilación de lo que es el oído medio. Y recordemos que el oído medio no es solamente el conducto auditivo, sino que es toda la mastoides y todo el oído en su conjunto. Bien, imagínense estar en mover los brazos en el aire o mover los brazos debajo del agua. Obviamente en el agua se van a mover menos los brazos, y bueno, lo mismo ocurre cuando hay inflamación y hay líquido adentro del oído medio. Bien, esta es una representación del oído medio mirado de frente. Si sacáramos la oreja y sacáramos el conducto, veríamos el tímpano. Siempre en el tímpano, cuando uno ve, después vamos a ver una imagen, se ve una imagen de algo que baja, como un palo que baja hacia abajo, hacia un costado, es el mango del martillo. O sea, no es una imagen patológica y se ve más blancuzco. Si sacáramos el hueso que cubre este sector, que esto está cubierto por hueso, se verían las articulaciones del martillo con el yunque, y acá debajo con el estribo, que habitualmente no se ve esto en otoscopía, cuando hacemos una otoscopía normalmente. Y esta es una foto de las articulaciones que se encuentran en el oído. Y como todo hueso, tiene lugares y tiene sectores donde se movilizan y que pueden lesionarse o desarticularse, y eso va a provocar algunas alteraciones obviamente en la calidad de audición. Ahora les quería mostrar cómo se ve el oído por dentro con una cirugía. No vamos a ver la cirugía, sino que vamos a ver el oído cómo está por dentro. Es el tímpano que se levanta y podemos ver cómo está ese oído dentro. Bueno, esta es la caja timpánica por dentro. Bien, este es el mango del martillo, este es el yunque y este es el estribo. Bien, este es el resto de una cirugía, pero este es el sector donde están articulados, por ejemplo, y se mueve hacia la ventana oval que está allá en el fondo. Bien, entonces moviliza y transmite sonido. Es una cirugía que es mismo de una patología de la audición,
donde se retira el estribo para colocar una prótesis. ¿Bien? Bueno, el oído interno, como les mostraba hoy, el estribo se articula sobre una ventana que se llama ventana oval, y esta ventana oval por detrás se articula con el vestíbulo, se comunica con el vestíbulo, donde se encuentra el líquido perilinfático y endolinfático, que se moviliza dentro de la cóclea y estimula cierto sector de la cóclea para transmitir sonido a una determinada frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? El tonotopismo de la cóclea. Se estimula un sector determinado para una frecuencia auditiva determinada. ¿Ok? Las frecuencias más agudas, las frecuencias más graves están en distintos sectores de la cóclea. Y en la cóclea, si la cortamos en el nivel transversal, se encuentran las determinadas rampas que ya había hablado el doctor Costas, donde se encuentran los que son los cilios, las células ciliadas externas, las células ciliadas internas, las membranas, bueno, que se movilizan para estimular el estímulo nervioso para la audición, ¿bien? La trompa de Eustaquio, como hacía referencia hoy, es muy importante. Es muy importante la ventilación, que el aire que entra a nivel del oído medio, y la diferencia que hay entre un adulto y la que hay entre un niño. Los niños habitualmente se enferman mucho del oído, hacen muchas otitis. ¿Por qué? Porque tienen una trompa de Eustaquio que es mucho más finita. Miren lo que es una y miren lo que es la otra del adulto. La trompa de Eustaquio del niño no está tan desarrollada, es mucho más horizontal, o sea que los moquitos de la nariz, al ser más horizontal la trompa de Eustaquio y no tener la musculatura que tiene el adulto, van rápidamente hacia el oído y provocan infecciones a recurrencia. Empiezan con moquitos en la nariz y habitualmente hacen otitis. Las otitis en los niños son normales. Hasta 4 o 5 otitis en un mismo año puede hacer y no va a provocarle ninguna patología posterior. O sea que la otitis es una patología normal del niño y es habitual que la tenga. Y a medida que uno va desarrollando el hueso temporal y la trompa de Eustaquio con el crecimiento, bueno, esta trompa se va verticalizando y va desarrollando su musculatura habitual que impide el pasaje de gérmenes de lo que es la fosa nasal hacia el oído. ¿Bien? O sea que todas las alteraciones a nivel de lo que es la fosa nasal van a provocar o pueden provocar alteraciones en el oído medio. De ahí la importancia de la trompa de Eustaquio. Bueno, ahora yendo a lo que es oídos sin representaciones gráficas, sino normales. Este es un pabellón auricular. El pabellón auricular tiene curvaturas que cada una tiene sus nombres, no viene al caso. Es una estructura cartilaginosa con diferentes regiones y, como hablábamos hoy, permite la orientación y la amplificación de sonido. ¿Sí? Y se continúa con lo que es el conducto auditivo externo. Lo que les decía hoy, para poder rectificar el conducto auditivo externo, hay que retraer el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás. Bien, el conducto queda rectificado. ¿Qué patologías podemos ver habitualmente en el pabellón auricular? Y generalmente son lesiones de rascado o infecciones de piel, abscesos, escoriaciones que son a veces cascaritas por alergias sobreinfectadas, y generalmente esas lesiones se ven en los cambios de estación. En nuestro país, que tenemos un cambio de clima muy habitual, los pacientes alérgicos que presentan dermatitis de piel tienen dermatitis de la oreja también, y se ven cascaritas, el paciente refiere que les pica, que les molesta. Bueno, lo importante siempre para estas patologías, donde el estafilococo es el germen más habitual, es tratar de mantener el oído seco. Los pacientes creen que limpiándolo con agua y jabón mejoran. Bueno, al revés. Lo que tienen que hacer es tratar de mantenerlo seco, evitar el contacto con el agua. Como uno evita el contacto con el agua, se pone un algodón. Y al algodón hay que ponerle vaselina. La vaselina es un aislante. Un aislante que es natural, que se reabsorbe. Si queda dentro del oído no hay ningún problema. Entonces, habitualmente lo que nosotros tratamos de explicar a los pacientes es, cuando tienen alguna patología del pabellón auricular o del conducto, del vestíbulo, del conducto auditivo, es tratar de mantenerlo seco. Cuando se baña se pone un algodón con vaselina, y hay productos entre casa que permiten el secado del oído, como hacer el alcohol bórico. El alcohol bórico, si uno lo deja al aire, se seca. Se puede beber un algodón con alcohol bórico, se lo pone en el oído, bien, y eso con el correr de los minutos va a secar el oído. Y por supuesto que hay cremas
antibióticas o con corticoides que pueden ser útiles para las patologías frecuentes del oído externo. ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes en las patologías de oído? Bien, la otorrea, o sea, la supuración, es un síntoma muy frecuente. La hipoacusia debe ser el más frecuente, o sea, la sordera, la otalgia, que es el dolor de oído. Bien, son los tres síntomas más frecuentes y de mayor consulta. El vértigo, la parálisis facial y el acúfeno son elementos que pueden encontrarse dentro de una patología auditiva. También en forma aislada. El vértigo por sí es una consulta muy frecuente. Generalmente los pacientes consultan por vértigo o inestabilidad o el simple mareo, y es algo muy banal la mayoría de las veces, pero el vértigo dentro de lo que es un contexto de dolor de oído o una infección de oído, pues hablar de algún elemento de complicación de lo que son los conductos semicirculares que hoy le mostraba. Lo mismo que la parálisis facial. La parálisis facial es muy frecuente, la más frecuente es la idiopática, o sea, no tiene una causa. El paciente se despierta con la cara dormida, una hemicara dormida. Eso es muy frecuente, que no esté dentro de una complicación. La más frecuente es la parálisis facial sin causa aparente. Cuando está dentro del contexto de una infección de oído, sí, habla de una complicación, de una inflamación del nervio facial dentro del oído medio o dentro de un sector del oído, ¿bien? Bueno, y el acúfeno como signo es muy frecuente, se ven pacientes con problemas de audición en general, los pacientes añosos que tienen lo que se llama presbiacusia, generalmente tienen acúfeno, que se acostumbran en el correr de los años. Bien, no hay un tratamiento efectivo para el acúfeno, y también el acúfeno puede formar parte de una clínica, bien, en alguna enfermedad, como ser enfermedad de los huesitos del oído, muy frecuentes en nuestro medio, como la otosclerosis. Hay un acúfeno que se observa habitualmente. La otorrea, vamos a basarnos en estos tres signos. La otorrea, o sea, la supuración, el tipo de supuración que puede tener el paciente nos orienta al tipo de patología, y siempre tenemos que orientarnos en la época en la cual estamos, bien, en la época del año, los meses calientes de calor, la supuración junto con el dolor y la inflamación a la palpación, a la otitis externa. En el invierno, la supuración con un poquito de sangrado, en el contexto de una infección respiratoria, nos habla de una otitis media. Bueno, eso lo vamos a ir viendo con las patologías que ya vamos a mostrar, ¿bien? Bueno, lo más frecuente que uno ve es el tapón de cerumen. La hipoacusia que provoca el tapón de cerumen es como meterse un dedo en el oído. Provoca una oclusión y una alteración en la transmisión de sonido, el oído queda tapado. ¿Qué es lo frecuente que dicen los pacientes? Bueno, uno, o todos, también podemos ser pacientes nosotros. Uno se va a bañar, se baña, se pone agua y jabón, y en un momento el oído se tapa. Bien, el oído tapado, uno tiene que confirmar a la otoscopía que ve una especie de cuerpo extraño o una especie de algo negro o algo marrón que ocluye el conducto auditivo, y bueno, es el tapón de cera. No tenemos que confundir y no diagnosticar sin mirar el oído un tapón de cerumen, porque hay patologías como la sordera súbita que también generan en forma brusca una hipoacusia. Generalmente esa hipoacusia, en lo que son los infartos auditivos, las sorderas súbitas, se acompañan de un florido síndrome vestibular, o sea, de vértigo, pero simplemente mirando el oído uno puede diagnosticar que tiene un tapón de cera y proceder a lo que es un lavado de oído, o referirlo al especialista para que le hagan un lavado de oído. Los tapones de cera pueden ser de unos días, como este, que se ve que es blando, o puede ser de muchos días, que ya está adherido, está pegado, está duro, como una piedra adherida. Generalmente, cuando pasan muchos días, puede provocar un poco de molestia, un poco de dolor, como se ve la piel acá está un poco irritada, un poco roja. Por lo tanto, este paciente no solo va a tener hipoacusia, sino que puede tener un poco de otalgia, dolor de oído. Pero este paciente ya hace tiempo que está con el oído tapado, se ve por el tipo de tapón que tiene.
Bien, no hace 2 o 3 días, y no fue con el último baño que se le tapó el oído, sino que hace ya ponerle un mes o más que está con el oído tapado. Bien, pero la clínica habitual es la hipoacusia, puede haber un poquito de otalgia, de dolor de oído, pero lo general es la hipoacusia. ¿Y qué se hace con los tapones de cera? Y se hace un lavado de oído con suero tibio. El suelo frío puede provocar un poco de mareo, habitualmente utilizamos suelo tibio, y lo que indicamos al paciente siempre es tratar de aflojar ese tapón. No es lo mismo lavar este oído con esta cera sale rápido que este que va a costar un poco más porque está muy pegada. Por lo tanto, a los pacientes le decimos que se preparen el oído con agua oxigenada de 10 volúmenes 2 o 3 días previos, llenando el conducto auditivo con agua oxigenada 2 o 3 veces por día para aflojar lo que es la cera. La otitis externa difusa aguda. La otitis externa es muy frecuente en los meses calurosos. Cuando uno empieza a ir a la playa, cuando uno empieza a mojarse más en las piscinas, los pacientes que se sacan la cera habitualmente dejan expuesto, hoy hablábamos del papel de la cera, el cerumen en el conducto auditivo externo. Los pacientes que se lavan excesivamente los oídos dejan expuesto y dejan el conducto auditivo a lo que es predisponente a las infecciones de piel. Por tanto, estos pacientes, cuando luego van a la playa, se introducen demasiadas veces en el agua, quedan más expuestos a hacer una otitis externa. Bien, o sea que la otitis externa como factor principal, entonces, factor de riesgo, son pacientes que se lavan mucho el oído y en los meses de verano cuando se mojan mucho. ¿Y qué es lo que provoca? Y bueno, provoca una infección de la piel. ¿Y qué provoca esto? Provoca dolor. Es muy dolorosa la otitis externa. Como se ve en el fondo del tímpano, está relativamente normal. El tímpano tiene un color transparente, muy clarito. Acá se ve que el tímpano es normal y tiene la piel muy congestiva. Estos pacientes, la característica, cuando uno lo va a mirar, cuando va a rectificar el conducto auditivo, les duele ya la palpación, o sea que uno, el diagnóstico, ¿cómo lo hace? Fácilmente. La época del año ayuda a saber identificarlo y todo el dolor. El paciente pregunta, les refiere que va a referirles que estaba en la piscina, que estaba en la playa, y al tocar uno ya duele el oído, bien, o sea que la palpación provoca dolor y bueno, es una otitis externa. ¿No? Mira el oído, cuando va a mirarlo ve todo el conducto que está inflamado, bien. Puede pasar de que no sé siquiera ni lleguemos a ver el tímpano en el fondo. Este es todo el conducto auditivo que está edematizado y llega casi a ocluir el conducto auditivo. Bueno, esto es muy, muy característico en los pacientes que empezaron con molestias, se siguieron mojando y aparte de eso se pusieron agua oxigenada por indicación médica o siguieron yendo a la playa o a la piscina y bueno, el conducto se empieza a inflamar en demasía, ¿bien? Y provoca esto, sí, no solamente mucho dolor, sino hipoacusia. El paciente está escuchando poco porque no queda casi espacio para que entre sonido, ¿bien? Bueno, el germen de la otitis externa es la pseudomonas y el tratamiento es con ciprofloxacina, que puede ser tópica, la más común, la ciprofloxacina tópica, son 3 gotitas cada 12 horas, o por boca, de 500 miligramos cada 12 horas. Lo más importante es el oído seco. Como les decía hoy, si el oído no se seca, la otitis externa no mejora. Por tanto, es imperioso de explicarle al paciente que debe dejar el oído seco, se pone un algodoncito con vaselina previo al baño y luego se pone el secador de pelo. Nosotros le decimos frío a veces porque los pacientes se ponen muy calientes si no, y eso le puede quemar la piel. Bien, pero el tratamiento es con ciprofloxacina. En los niños la ciprofloxacina no se puede indicar. Es muy raro que los niños tengan otitis externa porque ellos no se sacan la cera, bien, y tienen la piel del oído más protegida. Es muy rara la otitis externa, pero cuando hay, se pueden mandar gotitas, sí, tópicas, y el tratamiento con cipro ante los 14 años contraindicado puede sustituirse por cefuroxime, por ejemplo, que tiene está indicado y tiene muy buen resultado en la otitis externa de los niños. Bien. Bueno, patología frecuente, el cuerpo extraño, la edad infantil,
es muy habitual, cuerpo extraño en el oído o en la nariz. Son consultas clásicas de una puerta, de una policlínica, en cualquier sector de Montevideo, del interior. Los nenes, a partir de la edad clásica es a los 2 o 3 años, se introducen cualquier cuerpo extraño de lo que es en el oído. Lo importante del cuerpo extraño y su retiro es tener una buena luz y tener un buen instrumental. Bien, si ustedes están en un lugar donde tienen una buena luz y algún elemento finito para poder extraerlo y lo ven al cuerpo extraño, pueden intentar sacarlo. Lo que pasa habitualmente es que tratan de sacarlo con una pinza americana grande o algo a mano que es muy grotesco, y lo que provoca es una lesión del conducto auditivo, sangrado, el niño llora, se asusta. A veces ese cuerpo extraño, generalmente son piedras, juguetitos que se meten, pueden introducirse más y lesionar el tímpano, ahí ya es algo más complicado. Por tanto, los cuerpos extraños habitualmente tendrían que ser derivados al especialista. Bien, no pasa nada si una piedrita queda en el oído durante 2 o 3 días, bien, o un juguetito se puede sacar sin apuro, no le va a pasar absolutamente nada, se puede supurar un poquito por mismo el cuerpo extraño, pero se puede sacar con el correr de los días. Son muy frecuentes los cuerpos extraños, los insectos. En esta presentación tenía un video de cómo se saca un insecto, pero lo importante de los insectos es matar el bicho que se meta. Si el bicho se mueve, provoca mucho dolor, mucha molestia. ¿Cómo lo mata uno? Y lo tiene que ahogar. Generalmente le decimos a los muchachos de puerta que se ahoguen con éter, le ponen un poquito de alcohol o de éter, lo dejan en el oído 2 o 3 minutos y el insecto se va a quedar quieto y más adelante se puede sacar. Lo importante es matarlo, ahogarlo al insecto para que no se mueva, porque las alas provocan, cuando se moviliza las patas provocan dolor y son muy molestos. Bien, pero bueno, habitualmente lo que hacemos nosotros es traer lo que se llama una pinza cocodrilo, pinza alligator, o puede hacerse un lavado de oído como es en los tapones de cera. Los niños a veces cuando se mueven mucho es difícil sacar un cuerpo extraño, hay que dormirlos o sedarlos en bloque quirúrgico para poder extraer el cuerpo extraño, y es una consulta muy frecuente. Bueno, ahora pasamos a lo que es las patologías de oído medio. Las otitis medias muy frecuentes en los niños y frecuentes en el adulto. Como primer concepto es la inflamación del mucoperiósteo, del oído medio. Acuérdense de la primera foto que mostramos hoy, es no solamente del oído medio del conducto auditivo y la caja timpánica, sino que es de todo el hueso que mostrábamos hoy, de la mastoide, de todo el temporal. Se inflaman todas las celdas que están ahí en una otitis media. Por tanto, uno puede sentir en una otitis media una pesadez del hueso temporal, una molestia, como que pulsa o que molesta todo el hueso y no solo el oído medio. Según el tiempo de inflamación, puede ser aguda, cuando son a 30 días, crónica, cuando son mayor a 3 meses las patologías de oído medio, o subagudas cuando están entre medio. Nosotros habitualmente la mayoría son patologías de oído medio agudas que se resuelven con tratamiento antibiótico. Las patologías crónicas generalmente están acompañadas o provocan una supuración o una hipoacusia que es prolongada en el tiempo. Desde la otitis media, que es la más frecuente que van a ver y que nosotros vemos también, la otitis media en sus fases anatomopatológicas tiene lo que se llama edema, hiperemia y congestión, fase presupurativa, la fase perforativa, donde sale el líquido, y la resolución o complicación. Y generalmente la fase edematosa es la fase donde nosotros estamos resfriados, por ejemplo, y sentimos que el oído se tapa. Eso, el edema que genera es la inflamación de la mucosa que reviste el oído medio, que empieza a generar líquido, edema, que se vierte hacia el interior del oído y genera el oído es como se tape, taponamiento del oído. Uno siente el oído tapado, cree que tiene cera, pero en realidad está tapado. Bien, la hiperemia congestiva es al haber menos oxígeno a nivel del oído medio, aumenta la vascularización, entonces uno va a ver un oído y el tímpano está más rojizo, está más irrigado, y eso es porque al haber menos oxígeno empieza a haber una red de vascularización para llevar el oxígeno necesario a la mucosa del oído medio. ¿Ah?
ese edema, que ese líquido que hay dentro del oído, junto con esa congestión que hay dentro del oído, empieza a provocar dolor, que es la fase presupurativa. Como sabemos y vimos, el oído es una cavidad inextensible, no se puede extender hacia otro lado. Entonces empieza a presionar ese líquido, empieza a empujar el tímpano, y el tímpano es muy sensible y provoca el dolor. Bien, la fase presupurativa de la otitis es el dolor que provoca, que es como una pulsación, baja la cabeza y le duele, va a tragar y duele, no duele la palpación, es distinto a la otitis externa. Bien, la otitis media da un dolor pulsátil, molesto, el oído tapado, es distinto totalmente, y eso en los meses fríos. La diferencia entre una y otra es que la otitis externa es en verano, la otitis media es invierno en general, aunque puede haber obviamente una variante de esto, y se da generalmente en una inflamación previa de la sector rinosinusal, o sea, una gripe, un resfrío, mucha alergia, obstrucción nasal, lo clásico, por ejemplo, de los niños, que están resfriados mucho tiempo en el año, en invierno. Bueno, después que ese líquido provoca dolor y la pulsación del tímpano, el tímpano se perfora. Hay un agujerito, una perforación pequeña a nivel timpánico, con la salida de líquido adentro del oído, como hablamos hoy, que hay hiperémico y congestivo, edematoso, sale un líquido, una supuración que puede tener hasta sangre. O sea que la otorragia es común que se vea en esta fase, y los pacientes van a describir una fase muy común. El oído se tapó, empezó a doler con una pulsación y luego empezó a salir un líquido que puede tener sangre. Bueno, se perforó el tímpano, bien. Generalmente nosotros vemos los pacientes en esta fase previa, no en la fase ya de perforación, y le damos el tratamiento necesario y no llegan a perforarse los tímpanos habitualmente. Bien, después que se perfora, bueno, viene la resolución, o sea, se cura el oído con tratamiento. A veces se cura sin tratamiento, pero en general en la fase, en la época que estamos, ya el antibiótico es algo muy común, y se resuelve la patología o puede complicarse, la cual esencia es la complicación anatomopatológica, o sea, formación de pus. Pus en cualquier sector del oído medio o de la mastoides. Entonces ahí ya hablamos de una complicación, de una otitis que se ven, pero muy escasamente por el tratamiento antibiótico que le damos a los pacientes. Este es una otitis media en su fase hiperémica, se ve un tímpano, en vez de ser translúcido y normal, se ve congestivo, rojo, bien, con áreas de hipervascularización, bien. Esta es la imagen clásica de una otitis media en el contexto de un paciente con el oído tapado y con dolor. Acá es la fase ya de perforación, la perforación pequeña, chiquita, una perforación puntiforme, por donde sale líquido y puede salir un poco de sangre también. Bien, y después que el tímpano se perfora ya deja de doler, o sea que el paciente no tiene dolor, sino que empieza con supuración. Generalmente el germen es el neumococo, bien, o la Haemophilus influenza, son los gérmenes más típicos de la vía aérea superior. Tratamientos con amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas o 750 cada 12. Puede sustituirse con cefuroxime, como hablamos hoy en el niño. En la otitis externa puede darse también en la otitis media, 500 miligramos cada 8 horas. En la edad pediátrica también la amoxicilina es el tratamiento habitual, o Amoxial Plus para la dosis pediátrica. Bien. Ahora pasamos a lo que es la otitis media crónica. Como hablamos hoy, la otitis aguda y media aguda es la que es de inicio reciente, pero cuando persisten los síntomas auditivos, más de 30 días, ya hablamos de otitis media crónica. Esta es una imagen de una perforación timpánica muy grande. Este es un tímpano, es el color del tímpano normal, bien, el mango martillo que viene allí, y una perforación grande donde se ve la caja timpánica en el fondo. La otitis media crónica puede dividirse en lo que es con tímpano íntegro o con tímpano perforado. Son muy frecuentes las otitis media crónicas con tímpano íntegro. La otitis media fusiva es la más común de lo que es la edad pediátrica, los niños de 6-7 años que tienen vegetaciones y patologías de las rinosinusales y escuchan mal. Uno va a ver el oído y el tímpano está todo retraído, con bolsillos de retracción. Bien, entonces, ¿qué provocan estos niños, por ejemplo, o en un adulto? Bueno,
hipoacusia, el oído tapado, como tener un dedo metido. Los niños con estas patologías les cuesta concentrarse en la escuela, no aprenden lo suficiente, se pueden mal diagnosticar con otras patologías porque están distraídos y simplemente lo que tienen es una mala audición por problemas de ventilación del oído, pero no tienen perforado el tímpano, sino que tienen el tímpano íntegro. Las patologías con tímpano perforado son las otitis medias crónicas simples, que se llama la perforación timpánica, o la clásica que vemos los otorrinos, lo que llamamos colesteatoma, que es una patología frecuente que vemos en las consultas de otorrinolaringología y que son desconocidas principalmente por el resto de los colegas médicos y pueden provocar muchas alteraciones y complicaciones. Las conocen los pacientes que la tienen, por supuesto, y sufren mucho de esta patología. ¿Bien? Como vimos hoy, esta es una otitis media crónica con tímpano íntegro y atelectasia. Atelectasia es retracción timpánica. Esta es una otitis media crónica simple, o sea, con perforación. Esta es una gran perforación timpánica, donde se ven todas las estructuras del oído en el fondo, las ventanas, el estribo, el martillo, y una gran perforación, un gran agujero. ¿Bien? Por supuesto que todas estas patologías se tratan, y es un tratamiento quirúrgico. La cirugía de esto se llama timpanoplastia, ahora vamos a una, para que puedan ver cómo es el tratamiento. Esta es una perforación timpánica como la que vimos hoy. Lo que se hace es resecar los bordes, que están muy fibrosos, para que pueda adherirse lo que es el injerto que se va a poner. Los injertos que ponemos en general son de injertos de cartílago, se saca mismo de la oreja, del pabellón auricular, del trago o de este sector que se llama concha auricular o fosa navicular, y se coloca un injerto de cartílago cubriendo lo que es la perforación. ¿Bien? Entonces quedaba el orificio o la perforación queda cubierto por ese tipo de injerto. Y bueno, finalmente llegamos a lo que es el colesteatoma. El colesteatoma es una patología donde el paciente sufre mucho de supuración. Supuración crónica que nunca no es intermitente, sino que es permanente, muy fétida, pues eso infecta. Y es el crecimiento de piel del conducto auditivo externo hacia el oído medio a través de una perforación. Bien, hay una perforación timpánica y la piel crece hacia adentro del oído y forma una especie de tumor o de piel denominado colesteatoma. Bien, este es un oído que está horrible, no se ve en estructuras muy normales, acá esta parte nomás del tímpano, pero tiene una perforación acá, un granuloma, una perforación acá. Bien, todo esto provoca que el oído esté supurando con un olor muy fétido, muy feo. El olor a la fetidez del colesteatoma es como podrido. El paciente siente olor a podrido en el oído permanente. Bien, por más que se limpie, se ponga algodón, se ponga alcohol, se ponga perfume, el oído tiene ese olor muy, muy feo y es la queja y la consulta del paciente, la supuración con olor feo. Obviamente, esta piel que crece a modo de tumor erosiona todas las estructuras que están dentro del oído. Por tanto, puede lastimar la cadena ocicular, puede lastimar el nervio facial que viene por ahí, puede lastimar los conductos semicirculares o puede provocar una erosión del techo del oído medio y provocar una meningitis o un absceso cerebral. Bien, por tanto, estos pacientes necesitan de una solución quirúrgica. O sea que, como recién referíamos, ese crecimiento de piel con todas sus capas desde el conducto auditivo externo hacia el oído medio a través de una perforación. La clínica es la otorrea crónica, permanece cicatriz muy fétida, y la evolución es la complicación. Bien, los colestatomas que no se operan se complican, pueden dar parálisis facial, pueden dar vértigo, pueden dar una meningitis o absceso encefálico. El tratamiento se hace en parte antibiótico cuando uno
tiene inflamación del colesterol, más inflamación, pueden mandarse gotas, pueden mandarse antibióticos. Es fundamental tener el oído seco para que no aumente esa torrea, y la resolución final es la curativa mediante una mastoidectomía. Bien, no tengo un video de una mastoidectomía habitual, pero les puedo mostrar una resección de un colesteatoma para que puedan verlo nada más. Nosotros realizamos muchas mastoidectomías, son muy frecuentes y se ven habitualmente. Las urgencias de lo que son estas patologías se ven cuando el paciente está muy dolorido, con algún síntoma de complicación. Acá lo que se ve es cómo se reseca el colesteatoma, que es esta piel. No se ve un tímpano normal. Esta es la masa del colesteatoma que está dentro del oído medio, bien, que se reseca y se saca. Habitualmente el abordaje no es mediante una óptica, sino que es mediante un microscopio, y se realiza una mastoidectomía abriendo todo el hueso de la mastoide. Bien, esto es simplemente a modo ilustrativo para que puedan ver cómo crece la piel y cómo crece el colesteatoma a nivel de un oído. Bien, y ahí está, por ejemplo, se está extrayendo el colesteatoma. Es piel, eso es un tumor de piel. Se va sacando en todas sus porciones. Bien, estos videos están en la página de, se llama Cirugía Endoscópica de Uruguay, que pueden entrar a verlos. Más videos y más completos de otras técnicas también. Bien, y ahí se puede ver cómo se saca el colesteatoma que se encuentra a nivel del oído medio, y se va a ver. Todo eso es la masa de piel que se va sacando. Todo eso es lo que provoca la supuración. Bien, bueno. Finalmente, como hablábamos, los colesteatomas pueden dar complicaciones intratemporales que denominamos como la estomastoiditis, que es el absceso, parálisis facial, laberintitis. La trombosis de seno lateral es algo que es muy frecuente, da mucho dolor, mucha fiebre. El seno sigmoide es un vaso muy prominente que pasa por el oído medio y puede trombosarse por infección. Y da esa clínica de dolor, fiebre intensa. Bien, y las sectas temporales, como ya referimos, la meningitis o el absceso encefálico. Lo más frecuente, que ya no se ve tanto, pero sí existe, la automastoiditis, que como se ve, que es una tumefacción a nivel retroauricular, a nivel de la mastoides. Todo ese contenido purulento se colecciona a nivel de la piel y se exterioriza. Y provoca muchísimo dolor, muchísima fiebre, es muy común en los niños, se ve en algún adulto, pero con el tratamiento antibiótico se ha evitado la complicación esta ahí frecuentemente y no se ve habitual. Bien, pero no es el dolor a la palpación, sino que es la fluctuación y la tumoración a nivel retroauricular, la automastoiditis. Bien, la clínica es el dolor de oído, la fiebre, los elementos fluxivos retroauriculares. Se va a ver un tímpano congestivo, como vimos hoy, y el tratamiento es médico-quirúrgico, es un drenaje de esa colección y un tratamiento de lo que es el oído medio. Bueno, como les referíamos hoy, el nervio facial pasa por el oído. Cualquier flexión del oído medio puede provocar una parálisis facial. Habitualmente las parálisis faciales son idiopáticas, no tienen una causa, sino que son parte de una inflamación del nervio facial. Cuando están dentro de una complicación y conllevan a un tratamiento quirúrgico. Entonces, un paciente con un dolor de oído, con fiebre, y que presenta una parálisis facial periférica y al mirar el tímpano, tiene un tímpano congestivo, está cursando una complicación de una otitis media o una otitis crónica, y el tratamiento obviamente es médico quirúrgico. Bien. Bueno, estas son las patologías más frecuentes.
sobre todo la germozoide, taponecera, la otitis externa, la otitis media, los cuerpos extraños son los que más van a ver. Y bueno, espero poderles haberlo ayudado en lo que son estas patologías.